Algunos contaban tanques. Otros robaban planos de bombas nucleares. La Guerra Fría era un campo de batalla para miles de espías y observadores. Ambos lados estaban recogiendo información para evitar lo que se consideraba una guerra próxima a estallar. Los servicios secretos tenían pocos escrúpulos cuando se trataba de adquirir información. Pagaban por actos de traición que podían amenazar de muerte a los expuestos. ¿Que si tenía conciencia de culpa por sangre? No, no la tenía. Eran fantasmas con licencia para espiar. Los hombres de las misiones militares aliadas de enlace en Alemania estaban al frente de la guerra de inteligencia entre este y oeste. Incluso hoy, se sabe muy poco de sus hazañas. Ningún servicio de inteligencia estuvo tan cerca de equipos militares soviéticos. Pero donde hay secretos, hay peligro también. Los centinelas soviéticos eran gatillo fácil. Disparaban primero y preguntaban después si lo hacían. Una Kalashnikov aquí en mi cuello. Bueno, no te muevas, muy bien. Los riesgos eran bastante enormes. De hecho, ¿cómo rayos sigo vivo? ¿Cómo rayos cualquiera de nosotros sigue vivo? No tengo idea. Eran amigos. Y yo entiendo que es perder a un amigo. Un amigo cercano, de hecho. Es un recorrido que trae recuerdos a 3 veteranos de la Guerra Fría. Los guantes blancos se reservarían para desfiles. Como sus objetivos estaban afuera en el campo, su trabajo era la inteligencia militar y sus órdenes, observaciones encubiertas. Lawrence G. Kelly, un ex infante de la Marina de Estados Unidos, Jean-Paul Stop del ejército francés y Nigel Donkey de los Royal Scots Dragoon Guards están hojeando archivos que fueron confidenciales. Trabajamos como aspiradoras de alfombras, recogiendo todo lo que fuera relevante, porque no sabíamos al final qué era importante. Las amenazas que representaban el poder militar soviético están documentadas con precisión en los viejos archivos. Son cosas familiares para Stop y Donkey. Ambos eran expertos en tanques. Como solo servían las fotografías de cerca, tenían que acercarse sigilosamente a sus objetivos. Un negocio arriesgado. Unas tomas de una filmación que mostraron la misión militar británica en acción. Una tripulación de un tanque que vio a los exploradores. Un soldado que se acercó rápidamente para aprenderlos. Los británicos lograron escapar por muy poco del campo de batalla. ¡Camino a 34! A veces tomaban riesgos aún más grandes, como cuando inspeccionaron el interior de un tanque. Es verdad, eso siempre ocurría. Treparon al tanque, abrieron la compuerta y quedaron pasmados al ver que la tripulación dormía. Entonces cerraron la compuerta con suavidad, bajaron del tanque y se alejaron. Los oficiales de las misiones militares querían descubrir los secretos militares escondidos en la profundidad de la RDA, la parte oriental de Alemania controlada por soviéticos. Sus armas, cámaras con lentes especiales. Las misiones se establecieron gracias a un acuerdo entre los poderes aliados de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Eso fue en 1944. Se implementaron procedimientos el año siguiente, después de que Hitler y Alemania fueron derrotados. La intención no era crear un aparato de inteligencia, sino utilizar las misiones como relevos entre los comandos supremos en la Alemania ocupada. La razón para establecer la misión, o mejor dicho, las misiones, era muy obvia, porque teníamos 4 cuarteles generales, 4 comandos en Alemania, y debían comunicarse, tenían que enlazarse. Había incontables problemas de los cuales encargarse en las zonas ocupadas. Dar provisiones al vulgo, lidiar con millones de refugiados, buscar criminales de guerra
y repatriar a los prisioneros. Se trataba de una misión semidiplomática y también semimilitar que buscaba poner en marcha el gobierno militar en Alemania en las 4 zonas de ocupación que se encontraban medianamente alineadas. Sin embargo, con la llegada de la Guerra Fría, los vencedores pronto se volvieron adversarios. Las misiones empezaron a utilizar su estatus para conseguir inteligencia militar. Los aliados occidentales hicieron expediciones en la antigua zona soviética, ahora la RDA, la República Democrática de Alemania, mientras la contraparte rusa recorría la recién fundada República Federal. Cuando observamos, era una zona grande, con un gran descubrimiento. Era un juego explosivo, parte diplomacia, parte espionaje. Había algunas áreas restringidas que estaban fuera de límites. En cuanto al resto, era tratar de no ser atrapados. Como su deber oficial era servir de enlace entre los poderes de ocupación, los miembros de la misión gozaban de privilegios especiales. Tenían el mismo estatus que los correos diplomáticos. Es decir, tenían inmunidad diplomática completa. No se les podía requisar, tampoco detener. Además, tenían posibilidades de viajar libremente por todo el país y otros privilegios. Entonces, estadounidenses, británicos y franceses, todos acreditados por el Comando Supremo del Ejército Soviético, tenían derecho a hacer expediciones frecuentes en Alemania del Este. Las misiones occidentales estaban ubicadas en Potsdam, cerca de Berlín. 63 de sus miembros estaban autorizados a hacer las llamadas misiones, bajo estatus diplomático. Los soviéticos tenían sus respectivos cuarteles en las viejas zonas de ocupación estadounidenses, británicas y francesas, en Alemania Occidental. Ambos lados pronto hicieron uso de sus diplomáticos en el campo para espiar sistemáticamente al otro bando. Sus observaciones eran una adición bienvenida al resultado del espionaje clásico. El área más sensible durante los primeros años de la Guerra Fría fue la investigación nuclear. En esta etapa solo los Estados Unidos tenían la capacidad de enviar una bomba atómica. Sin embargo, espías como Klaus Fuchs, Julius y Ethel Rosenberg o Rudolf Abel arriesgaron su vida permitiéndole a la URSS convertirse en una potencia nuclear. En agosto de 1945, los estadounidenses celebraban su victoria sobre Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. 3 semanas después, un encriptador soviético en Canadá cambió de bando. Cuando lo interrogaron, los expertos de la contrainteligencia occidental se alarmaron. Por el resto de su vida, Igor Gusenko solo apareció en público detrás de máscaras. El desertor tenía buenas razones para temer la venganza de la KGB, ya que le había advertido a Washington número de espías soviéticos en la institución estadounidense. Gusenko fue una figura clave en el proceso que se puede describir como el descubrimiento de la Unión Soviética como una dictadura agresiva y expansionista. La información de Gusenko ayudó a exponer una red en la administración canadiense y también una muy fuerte en la administración estadounidense, cuyas ramas, y debo decir casi todas, estaban infiltradas por comunistas. El caso Gusenko desató toda una ofensiva de espionaje contra sospechados comunistas en todos los Estados Unidos. Los secretos del programa nuclear estaban en peligro, especialmente porque algunos ingenieros estadounidenses estaban probando bombas cada vez más poderosas en el Océano Pacífico.
Poseer la bomba atómica era crucial para el balance del poder durante la Guerra Fría. Mientras Estados Unidos fuera la única potencia nuclear, su posición era casi incuestionable. Desde la perspectiva estadounidense, se trataba de una situación que era mejor hacer durar lo más posible. En 1950, el FBI expuso un círculo de espías centrado alrededor de Julius y Ethel Rosenberg. La pareja había comunicado información secreta sobre el programa nuclear estadounidense a la Unión Soviética. Comparativamente, los Rosenberg eran únicamente unos peces pequeños. Su prominencia se debía sobre todo a su espectacular juicio y a sus circunstancias. La fiscalía consiguió un testigo estrella dentro del círculo de espías y era el cuñado de Rosenberg. Él testificó para salvarse y eso significó que otros recibieran todo el castigo. David Greenglass, el cuñado de Julius Rosenberg, entregó los documentos secretos. Pero había otros espías nucleares más importantes trabajando para Moscú. En 1949, los soviéticos probaron con éxito un dispositivo nuclear. Sin los informantes estadounidenses, quizás habrían necesitado varios años más con sus propias investigaciones. Su fuente de información más importante fue Klaus Fuchs, un físico alemán exiliado que trabajaba para el Proyecto Manhattan, el programa nuclear estadounidense, y un miembro del Partido Comunista Alemán desde 1933. En 1949, en el Reino Unido, sospechaban de él. Él se entregó y fue sentenciado a 14 años de prisión. La explicación para esta ligera sentencia, tan lejos de la pena de muerte, es muy simple, y es que Fuchs había cometido una traición, pero con eso benefició a una potencia aliada. Se había beneficiado ya que desde el 41 hasta el final de la guerra, la Unión Soviética y el Reino Unido se unieron. Una causa extenuante que le fue negada a los Rosenberg. Fueron ejecutados por haber espiado para el nuevo archienemigo de los Estados Unidos. El veredicto sobre la señora Rosenberg fue un crimen judicial. No debieron haberla sentenciado a muerte, ya que su participación en todo fue relativamente menor. Pero la corte estaba determinada a poner el ejemplo. Julius y Ethel pagaron su deuda a la sociedad con sus vidas. Su ejecución fue presentada como un castigo apropiado por haber traicionado a los Estados Unidos. ...1985... Exploradores militares de los Estados Unidos estaban en misión en Alemania del Este, manteniendo un perfil bajo, mientras intentaban ver el nuevo tanque de batalla principal soviético. Perseguir un tanque tenía sus riesgos. Viendo videos de los 80, los veteranos de misiones militares Dunkley, Kelly y Stobb recuerdan cómo era acercarse sigilosamente a su presa. Un T-80 construido por soviéticos, una presa de lujo. El T-80 era caliente. El T-80 era un tanque nuevo y era el orgullo y gozo de los soviéticos de su tiempo. Y fue una sorpresa para la OTAN descubrirlo. Era bueno, era un tanque impresionante. El control de fuego del T-80 era muy importante. La modernización de tanques de las fuerzas soviéticas en Alemania empezaba y era un aspecto crítico. El mayor Arthur D. Nicholson y su chofer, Jesse Schatz, se acercaron al rango de disparo de un tanque, cerca de Ludwigslust, en el noreste de Alemania. Los centinelas soviéticos eran gatillo fácil. Disparaban primero y preguntaban después si lo hacían. Pero Nicholson estaba decidido a ver los hangares de los tanques, que estaban enseguida de un área restringida. Los dos hombres revisaron que no hubiera centinelas soviéticos.
A veces la zona de entrenamiento era sensible y a veces no lo era, pero sabíamos que había un centinela ubicado allí. Lawrence Kelly voló jets de ataque con los marines antes de que lo enviaran a la misión estadounidense en Alemania. Para 1985, Kelly era el segundo al mando. Nick Nicholson se había hecho buen amigo suyo. Kelly sabe muy bien qué sucedió ese domingo por la tarde. 4 meses antes, una red de espionaje francesa había sido atacada cerca de esos hangares. A Nicholson no lo asustó el accidente en lo más mínimo. Al contrario. Posiblemente eso indicaba que había algo muy importante en ese lugar. Estoy seguro que Nicholson consideró eso. Difícilmente reconocible debajo de su lona. Un T-80. Para un explorador militar, la primera foto es como un trofeo. Pero los soviéticos habían empezado a utilizar sus tanques más modernos en las partes del sur de Alemania del Este. Para 1985, había rumores de su presencia en el norte, pero aún no había pruebas. El cuartel general de la OTAN quería evidencia visual. Nicholson probablemente esperaba encontrarla justo aquí, cerca de Ludwigslust. Nicholson y Schatz no detectaron ningún centinela en la zona, pero sí había uno, un poco más lejos en los arbustos. Nicholson avanzó para hacer un reconocimiento de la zona detrás de los hangares. Nicholson era orgulloso, bien educado, motivado y ambicioso. Y en mi opinión tenía una afición especial por el riesgo. Sea lo que sea que hubiera visto allí, decidió retirarse. Pero el centinela sí vio la red, y relativamente pronto, y reportó ese hecho al oficial de guardia por un sistema como un teléfono de campo. Misia, dijo, hay red de espionaje en la zona. El oficial de los guardias preguntó, ¿dónde está ahora? Y el centinela respondió, se fue. A lo que el oficial de guardia respondió, bueno, cuando vuelva, ya sabes qué hacer. Nicholson y Schatz sí regresaron, pero el centinela no sabía cómo proceder de acuerdo a las órdenes vigentes. Y si lo hacía, no respetaría las reglas. Se quedó mirando mientras Nicholson volvió a salir del auto. Después las cosas se salieron de control. ¡Vuelve! Sonaron tiros. A Nicholson lo impactó una bala. El centinela amenazó a Schatz con el arma e impidió que le brindara primeros auxilios. Cuando un médico llegó 1 hora después, Nicholson ya estaba muerto. Schatz detectó al centinela casi al tiempo que disparó por primera vez. Y lo esquivó. Este disparo pasó cerca de su cabeza. El segundo o tercer disparo impactó a Nicholson en el cuerpo, debajo del corazón y dentro de la caja torácica. Sergei Savchenko recuerda bien los eventos. En marzo de 1985, estaba radicado en Wunstorf, la sede del Comando Supremo Soviético en Alemania del Este. Era un intérprete con la sección que manejaba las misiones militares occidentales. Cuando fui al cuartel general, creo que eran entre las 6 y las 7 de la tarde. Yo no tenía idea de lo que sucedía. Podía ver que todo el mundo estaba muy inquieto. Mientras sus superiores corrían a Ludwigslust, él lidiaba con cualquier noticia nueva. Así, Savchenko pronto se enteró de primera mano de lo que ocurrió. Cuando fueron a Ludwigslust, al lugar en sí, por supuesto, todo el mundo estaba atónito luego de ver el cuerpo tendido al lado del vehículo. Ver a Jesse Schatz adentro y a un grupo de oficiales soviéticos rodeándolo.
fotografías que por mucho tiempo fueron confidenciales. Pronto se volvió obvio que los procedimientos habían sido muy mal manejados. Y no solo por el centinela. Si se pone un centinela armado, con municiones, en cualquier parte, según las regulaciones rusas, tiene que ser en un puesto. Y este puesto debe estar claramente marcado en el suelo, en el territorio. Tiene que haber un cercado de alambres de púas. Y no había señales, no había cerca, no había nada. Y el centinela no aparecía por ningún lado. Dejaron a Jesse Schatz 6 horas en el auto. Ese fue el tiempo que le tomó a Lawrence Kelly y a su jefe, el coronel Layua, llegar al lugar, para ser confrontados por oficiales soviéticos que aseguraban que los estadounidenses eran los únicos responsables de lo que había sucedido. La argumentación se volvió incandescente, con acusaciones que eran demasiado graves, y la tensión crecía constantemente. Los soviéticos primero demandaron detener e interrogar a Schatz, confiscar y registrar el vehículo, y hacer una autopsia al cuerpo de Nicholson. Los estadounidenses rechazaron las exigencias soviéticas. Solo accedieron a una autopsia conjunta. El cuerpo de Nicholson fue transportado a una morgue soviética en Potsdam, en una ambulancia. Yo lo escolté. El coronel Layua me dio la misión de asegurarme de que el cuerpo de Nicholson fuera tratado con respeto. Fue un viaje sombrío a Potsdam. Kelly estaba en la ambulancia soviética, al lado del cuerpo de su amigo. En el camino, miraba a Nicholson una y otra vez, y le preguntaba mentalmente, Nick, ¿cómo pudo suceder esto? La muerte del mayor Nicholson se convirtió en un incidente mayor. Su ataúd fue transportado a los Estados Unidos, con todos los honores militares. Nicholson dejó atrás a su esposa y a su única hija. El gobierno le rindió homenaje como un héroe caído. El mayor Arthur Nicholson era un oficial destacado, asesinado en cumplimiento del deber. Lloramos con su esposa y su joven hija. Solo esperamos que la Unión Soviética entienda que esta conducta brutal internacional pone en riesgo directamente la mejora en las relaciones que ellos profesan. Por eso, nuestras profundas condolencias para todos sus amigos y familiares. Que descansen en paz. Pasaron 3 años antes de que las autoridades soviéticas reconocieran de mala gana su responsabilidad por abatir a un soldado estadounidense en tiempos de paz. Me dije a mí mismo, ¿por qué no admitimos que el soldado no era el mejor del ejército soviético y de hecho no era el mejor soldado del ejército soviético? Si admitimos eso, podemos decirle a los estadounidenses, lamentamos que haya ocurrido, pero ocurrió porque teníamos un mal soldado y un puesto mal organizado. Eso es todo. Eso no afectará las relaciones entre nuestros países, porque en cualquier ejército se encuentran malos soldados. Debido a sus órdenes, Savchenko y Kelly se reunían regularmente como intérpretes para sus jefes. Incluso empezaron a apreciarse mutuamente. Pero para Lawrence Kelly, la trágica muerte de Nick Nicholson seguía siendo difícil de superar. Eso es traumático. Y entiendo por qué Larry Kelly habla de todo esto con tanta pasión. Eran amigos. Y entiendo que es perder a un amigo cercano, de hecho. El mayor Arthur Nicholson pagó con su vida por intentar fotografiar un tanque soviético. En el Museo de los Aliados en Berlín, Lawrence Kelly, John Paul Stopp y Nigel Dunkley están frente a un escaparate que rinde homenaje a Jesse Schatz. La tragedia cerca de Ludwigslust lo afectó mucho.
Hasta ese momento era conocido como alguien fácil de llevar, lleno de ideas ingeniosas. Como venderle los llamados relojes de Berlín a los turistas. Larry Kelly aún recuerda los detalles. Schatz era un comerciante innato. Vendía baratijas de varios tipos en La Misión y en mercados de pulgas por todo Berlín. Recuerdos, sobre todo en general relojes. El problema era que su negocio, cuando lo realizaba, era apenas legal, si es que lo era, y el comando le dijo que desistiera de él. El ex sargento Schatz murió en 1996, a la edad de 42 años. Un bombardero de caramelos. Un recordatorio del puente aéreo de Berlín. 11 meses dramáticos que marcaron el inicio de la Guerra Fría en 1948. La inteligencia sobre las intenciones y las capacidades del otro bando ahora se volvían de importancia capital. Miles de agentes y espías arriesgaron sus vidas para llevarla a sus superiores. El puente aseguraba la libertad de más de 2 millones de personas. La estrategia soviética para estrangular a Berlín del Oeste fracasó. Sin embargo, a medida que subía la tensión entre los poderes opuestos, también lo hacía la sed por información secreta. Ambos lados recogieron información para evitar lo que se consideraba una guerra próxima a estallar y para conseguir más seguridad para su propio bando. Por eso, aparte de las llamadas fuentes abiertas, se quería información secreta adicional. Y ese era el terreno de los servicios de inteligencia y de las misiones militares. Así, Berlín se volvió un centro para hombres encargados del reconocimiento militar, agentes secretos e informantes de todo tipo. En abril de 1953, 7 sujetos británicos regresaron a casa de la Guerra de Corea. Por casi 3 años, habían sido cautivos del régimen comunista en el norte. Entre los que regresaron, aquí en el centro, está George Blake, un agente del MI6, el Servicio Británico de Inteligencia Extranjera. Puede que aún no lo parezca, pero ha regresado para trabajar como espía para la KGB, el servicio secreto ruso. 3 años después, en Berlín del Este, un túnel de 450 metros es puesto en evidencia triunfalmente por los medios comunistas. Los estadounidenses y los británicos se habían unido para hackear líneas telefónicas del otro lado de la cortina de hierro. El túnel de Berlín fue una operación cuyo mero tamaño era y sigue siendo sin precedentes. Incluyendo la planeación, tomó más de 2 años y medio y requirió muchos recursos en términos del dinero necesario y la mano de obra, tanto británicos como estadounidenses. Moscú acusó a Occidente de un acto de guerra. La CIA y sus contrapartes en el MI6 habían cavado un túnel de Occidente a Oriente con mucho cuidado. Pero Blake arruinó la operación mucho antes de que el túnel estuviera concluido. Por el momento, sus superiores permitían que sus contrapartes siguieran escuchando a hurtadillas. El resultado hizo que el esfuerzo valiera la pena. 50.000 bobinas magnéticas de llamadas telefónicas, principalmente entre estaciones militares. Incluso hoy, después de que se han hecho públicos muchos archivos, la CIA todavía afirma que pudieron conseguir un auténtico tesoro de información sacada de más de 500.000 llamadas. ¿Por qué permitió la KGB que esto perdurara tanto tiempo? Aunque hubieran podido plantar cierta cantidad de desinformación entre los espías, seguía habiendo varios cientos de miles de llamadas genuinas que los enemigos podían analizar. La inteligencia soviética decidió sacrificar sus propios secretos porque, sin duda, querían proteger a George Blake, quien era su fuente confiable. Esa es la explicación más plausible. Para la KGB, fue un movimiento que salió bien. Blake expuso un sinnúmero de operaciones de la MI6
incluso traicionando a agentes de Europa Oriental, agentes que él mismo había reclutado. En 1961, el espía perdió su anonimato. Blake fue sentenciado a 42 años de prisión. En 1966, logró un escape espectacular. El escape de Blake fue básicamente una demostración de su experiencia como soldado. Había sido prisionero de guerra en Corea del Norte, había tenido que sobrevivir a las condiciones más adversas como torturas y todas esas cosas. No sabía si iba a salir con vida, pero había sobrevivido y lo había superado. Eso lo hacía sentir que podía sobrellevar cualquier tipo de situación. Para él era otra estrategia de guerra que debía volver a aplicar, y quería ganar esa guerra y llegar a vencer el sistema por su propio bien, y eso significaba fugarse de la cárcel. Blake escaló el muro de la prisión y escapó a Moscú. ¿Qué hizo que fuera un traidor para empezar? Yo me pregunto si Blake estuvo alguna vez del lado de los británicos. Era británico, pero en su autobiografía afirma, justo al principio, que él estaba convencido de que la paz mundial solo era posible si se implementaba el comunismo, y que quería contribuir a cambiar el orden mundial y encaminarlo justo en esa dirección. Blake utilizó sus apariciones ocasionales en televisión para justificar sus acciones. Que sus actos les costaron la vida a ex colegas suyos no era algo que quería escuchar. Al norte de Magdeburg, en un museo de camiones soviéticos y otra máquina, Nigel Donkey, Jean-Paul Stobb y Lawrence J. Kelly se acercaron a sus viejos objetivos. Entre ellos, el temible misil aire-tierra de la serie SA-6. Realmente fue la primera vez que vi un SA-6 de tan cerca. Era un arma extremadamente poderosa y, en definitiva, una de las mejores de su época. Era potente. En el terreno de los antiguos cuarteles soviéticos, los tres veteranos de la Guerra Fría observan con nostalgia profesional, mientras el curador destapa los antes muy custodiados componentes. Módulos electrónicos que configuran la frecuencia a la cual el misil recibe los datos del objetivo. Nos habría hecho muy felices llevar eso a Berlín. Sí. Artilugios como este eran de interés para los expertos de la OTAN. Conseguirlos era una tarea complicada. Los analistas de cuarteles generales tenían listas de deseos y eran justificables, pero no tenían cómo saber los riesgos que tendríamos que correr para realizar sus deseos. Satisfacer a algunos era equivalente a suicidarse. Por eso la decisión de si los resultados potenciales valían el riesgo se le dejaba al hombre que estaba en la misión. Pero el ojo experto detectó algunos detalles intrigantes sobre el origen del misil. Tenía dudas, porque el color del equipo, el verde claro, no era común de las fuerzas soviéticas. Los equipos producidos en la Unión Soviética y usados en sus fuerzas eran más oscuros. De hecho, aparte de un etiquetado en cirílico, hay letras desteñidas en polaco. Para Lawrence Kelly, es evidencia clara de que el misil pertenecía originalmente al ejército polaco. Su corazonada estaba en lo cierto. El arsenal aire-tierra de los ejércitos del Pacto de Varsovia era una prioridad para la OTAN. En Vietnam y en el Medio Oriente, los misiles hechos por soviéticos habían demostrado ser un arma letal. Las contramedidas electrónicas podían haber mejorado las posibilidades de sobrevivir de los pilotos. Su desarrollo dependía de datos exactos en la configuración del misil. Al final de los años 50, el U-2 estadounidense fue considerado el mejor jet espía. Fuera del alcance de cualquier misil,
Volaba sobre zonas de prueba, fábricas nucleares y bases militares. Sus pilotos se aventuraban regularmente a zonas aéreas soviéticas sintiéndose impunes, fotografiando desde una altura de 20 kilómetros. Hasta el 1 de mayo de 1960. Para Francis Gary Powers era solo otra misión, pero esta vez los rusos tenían una sorpresa a la espera. Cuando el U-2 cruzó los Urales, lanzaron su último misil antiaéreo. Powers tuvo suerte de poder eyectarse y de sobrevivir al descenso, gracias a su paracaídas. Para los estadounidenses fue un incidente vergonzoso que los obligó a cancelar todos los vuelos espías sobre territorio soviético. El 19 de agosto de 1960, Powers fue juzgado por espionaje por una corte militar. Las autoridades soviéticas aprovecharon la oportunidad al máximo para etiquetar a los estadounidenses como instigadores de guerra. Powers fue sentenciado a 10 años en prisión. 3 años después, hubo otro juicio en Moscú, esta vez en el muelle. Oleg Penkovsky, un oficial de alto rango del GRU, el Servicio de Inteligencia Militar Soviético, había cambiado de bando y comunicó información sobre el potencial nuclear de Moscú, lo que causó gran terror en Occidente por más de una década. Penkovsky tenía acceso a materiales muy sensibles, pero sobre todo relacionados con el desarrollo de misiles y las intenciones para su uso. Para los estadounidenses esto era de importancia capital. La causa de traición de Penkovsky se había sentido ultrajado por sus superiores. Pero entonces Penkovsky era coronel y esperaba que fuera promovido a general. Había tenido una buena carrera, pero se encontró de repente en un callejón sin salida después de que una inspección de seguridad revelara que su padre había sido general en el ejército del zar. Así que de ahí en adelante sus promociones se acabaron. Penkovsky nunca llegó a ser general. Su carrera más o menos había terminado y eso fue lo que lo motivó a retirarle la lealtad a su país. En 1960, Penkovsky contactó al otro bando y entregó inteligencia detallada sobre el arsenal militar de Moscú. Tipos de misil, su rango y cantidad. Además, información sobre su defensa antiaérea, la que había tumbado al U-2 del cielo. Penkovsky también alertó sobre la agresiva política nuclear del presidente soviético Nikita Khrushchev. 2 años más tarde, aviones U-2 detectaron misiles nucleares soviéticos en Cuba. Analistas estadounidenses los identificaron como SS-4 y SS-5, que podían llevar su letalidad hasta los alrededores de Chicago. Gracias a la información suministrada por Penkovsky, los intérpretes de las fotografías sabían exactamente qué buscar, pues cada tipo de misil requería un armado preciso. Y ese era el patrón que Penkovsky les había dado a los estadounidenses, que lograron interpretar todas las fotografías aéreas gracias a que contaban con dicho patrón, y cuando lo hallaron supieron que era la plataforma de lanzamiento para un misil específico de medio alcance. El presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, impuso un bloqueo naval alrededor de Cuba. Si estas preparaciones militares ofensivas continúan, la amenaza al hemisferio, se justificarán nuevas acciones. El mundo estaba a puertas de una guerra nuclear. Una hábil diplomacia y buena parte de pura suerte evitaron un apocalipsis nuclear. Penkovsky fue arrestado unos días antes de la crisis de misiles cubanos. Fue juzgado y sentenciado a muerte por traidor.
Los impactos de su traición fueron grandes. Ambos bandos empezaron a construir y a poner a punto misiles balísticos intercontinentales. En ese entonces, no había manera de interceptarlos. Quien disparara primero, moriría de segundo. Pero había nuevas herramientas muy eficientes para hacer reconocimientos y espiar. Los satélites orbitaban la Tierra y capturaban impresionantes imágenes de alta resolución. En agosto de 1960, los estadounidenses lanzaron su programa Corona. Sus satélites podían monitorear la Unión Soviética sin ninguna interferencia de abajo. Las cápsulas que contenían las imágenes tomadas tenían que ser eyectadas de los satélites y recogidas en pleno vuelo. Ambos bandos gastaron miles de millones en sus respectivos programas, pero los satélites demostraron ser excelentes guardianes contra cualquier ataque sorpresa. La calidad de sus fotografías mejoró rápidamente. Como consecuencia, ambos bandos se esforzaron por esconder sus secretos con camuflaje. Y para echar un vistazo, se necesitaban agentes en el terreno, como los oficiales de las misiones militares en ambas partes de Alemania. Todos los vehículos que transportaban equipo importante eran cubiertos por dispositivos de encubrimiento. Las lonas eran indispensables y era un reto para los avistadores que se enorgullecían de ser capaces de determinar qué había debajo. Adecuar lonas era un arte. Para volverse maestro del arte de las lonas, había que aprenderse de memoria cada tipo de camuflaje usado para esconder el armamento del otro bando. Lo que teníamos que saber era qué había debajo de la lona. Los soviéticos tenían varias maneras de camuflar y disfrazar sus equipos. A esto lo llamaban maskirovka. Pero no nos engañaban, porque al final podíamos identificar casi todo. Oh, sí. Sí que lo hacíamos. Aunque tuvieran que recurrir a hacer huecos en las lonas. Había muchos tipos de aviones espías. En el espacio aéreo alrededor de Berlín, las misiones occidentales usaban aeronaves pequeñas para espiar cuarteles del ejército soviético o para seguir los ejercicios de campo de sus oponentes. Los corredores aéreos hacia Berlín del Oeste también eran utilizados sistemáticamente para hacer reconocimientos encubiertos, concentrándose en la infraestructura militar en el terreno. Había 3 corredores, cada uno de 32 kilómetros de ancho. Una quinta parte de Alemania del Este podía ser fotografiada así, prácticamente sin riesgos. Sin embargo, había incidentes. El RB-66 fue un avión de reconocimiento muy especializado. En 1964, uno de ellos apareció en el corredor central, dirigiéndose hacia Berlín del Oeste. Imágenes de la Fuerza Aérea estadounidense dieron una rara impresión desde los laboratorios con equipos de espionaje de alta tecnología, pues fueron instalados en un jet RB-66. Había cámaras, antenas, radares sofisticados, bloqueadores de señales de radio, grabadores de señales. Pero los corredores no estaban pensados como vías para espiar. Cualquier rompimiento de las reglas podía llevar a un encuentro peligroso. En marzo de 1964, Wolfgang Preisler trabajaba como chofer para la misión estadounidense cuando le dieron la orden de llevar a un oficial de misión al lugar del accidente de un RB-66, cerca de Gardelegen, en medio de un área restringida. Una propuesta complicada. La probabilidad de ser capaces de que no nos detectaran era muy baja. Así que sabíamos eso, pero si llegábamos a cerca de 100 metros, más o menos, del avión, podíamos ver los rescoldos. Preisler
y su oficial de misión planearon cómo acercarse al avión de la mejor manera, porque a cierta distancia la zona estaba llena de soldados. Después notaron algo bastante inesperado. Los árboles alrededor de ellos parecían decorados para Navidad. Había confeti colgado de los árboles y eso fue extraño. Y al poco tiempo, 5 minutos después, tomamos algunas de estas piezas y las miramos y nos preguntamos de dónde habían salido. El RB-66 probablemente había liberado el papel aluminio como cascarillas para intentar cegar el radar ruso, por desgracia sin éxito. Pocos minutos después, los soldados rusos vinieron y bloquearon nuestro auto por delante, por detrás, y nos detuvieron por cerca de 12 horas. La tripulación de 3 hombres del jet derribado fue liberada unos días después. Sobrevivieron gracias a sus paracaídas. Uno de ellos, sin embargo, quedó gravemente herido. Los estadounidenses negaron toda acusación de que había sido un vuelo de reconocimiento. Según ellos, el jet se había desviado por un error de navegación que los tripulantes no habían notado. Los soviéticos no estaban para nada convencidos. Sergei Savchenko, en el lugar de su vieja estación de servicio, en su rol de intérprete como el personal de Comando Supremo Soviético en Alemania del Este, se había familiarizado con las rutinas de las misiones militares occidentales. Básicamente hacíamos seguimiento a las actividades de los miembros de las misiones, a sus bromas, a sus logros, a sus andanzas y a sus malos actos. Mi habitación era la número 13. La del jefe era la número 12. En la esquina teníamos al señor Ludomirsky, la oficina del coronel Ludomirsky. Y tenía el apodo de coronel Schlagbaum. Schlagbaum porque su servicio era responsable del paso del puente Glienicke. El punto de control del puente Glienicke era la puerta por la que las misiones occidentales entraban a Alemania del Este para seguir hacia sus áreas designadas de operación. Todo auto era registrado por las autoridades. Siempre que una red de espionaje pasaba el puente, unidades de la seguridad estatal de Alemania del Este los estaban esperando. Era el comienzo de un juego eterno del gato y el ratón entre los avistadores y sus perseguidores. El 10 de febrero de 1962, el puente entre este y oeste salió en titulares internacionales. Unos minutos antes de las 9 de la mañana, 2 hombres fueron llevados hacia la mitad del cruce. A un lado estaba Gary Powers, del notable incidente con el U-2. Al otro extremo estaba Rudolf Abel, de la KGB, residente ilegal de Estados Unidos, cuyo anonimato se perdió en 1957. Irónicamente, ninguno de los lados estaba seguro de que el intercambio fuera un buen negocio. A los estadounidenses les preocupaba mucho que Powers hubiera en algún punto revelado información importante a sus captores. Sus métodos de interrogación, a los que sin duda había estado expuesto, eran demasiado infames. También había dudas porque había dejado que lo capturaran vivo en vez de tomarse la píldora de suicidio que le habían dado. Lo acusaron de eso y también de no haber activado la autodestrucción automática de su U-2. Y entonces fue en ese preciso momento que Powers cayó en la desgracia. La sospecha de que Powers pudiera haber hablado no fue confirmada por investigaciones subsecuentes. En el momento de su arresto, Rudolf Abel fue visto como el agente de la KGB más importante en el campo de espionaje nuclear. Se salvó de la pena de muerte, pero por poco. Su sentencia de 40 años en prisión demuestra que era más útil para sus captores estando vivo, en caso de que se presentara un intercambio de espías en el futuro.
Su trabajo era revivir una red de espías nucleares del tiempo de guerra y mantenerse como residente ilegal en Estados Unidos tras las líneas enemigas, por así decirlo. Para eso lo entrenó la KGB y también por eso lo habían enviado a Estados Unidos. Sin embargo, es un gran error ver a Bell como un maestro del espionaje. En los 9 años que residió en los Estados Unidos, no reclutó a un solo agente nuevo ni logró ningún avance. Los estadounidenses habían esperado mucho más de él en términos de la información que era capaz de suministrar potencialmente, y por eso se concluyó que él realmente no tenía la suficiente información. Entonces el famoso intercambio en el puente Glienicke simplemente repatrió a 2 hombres que, cada uno a su manera, habían decepcionado a sus superiores. Pero ni la CIA ni la KGB tenían opción. Los que decepcionaban a sus agentes no encontraban nuevos reclutas después. El puente de los espías, un símbolo de la Guerra Fría. Una y otra vez Nigel Dunkley, Lawrence E. Kelly y John Polston pasaron por aquí, yendo a Alemania del Este. Pertenecían a una desconocida élite de recolectores de inteligencia. Que recorrían territorio enemigo. No se consideran a sí mismos espías. Sus misiones, según ellos, eran perfectamente legales, acreditadas por los soviéticos. Había algo de observación encubierta, desde luego, pero en una lucha por información, son los resultados los que cuentan. Y según su perspectiva, cumplieron su misión. Observamos a los soviéticos de cerca, podemos decir, y conocíamos la realidad de sus fuerzas armadas más que nadie. Había conocimiento práctico, mas no teórico, y ofrecíamos a las autoridades una evaluación imparcial, de primera mano y realista de la capacidad militar soviética, lo que era muy importante durante la Guerra Fría. Fueran avistadores de uniforme, con pasaporte diplomático o agentes secretos encubiertos, el puente de Glienicke los había visto a todos. Recolectores de inteligencia en misiones peligrosas, a través de frentes secretos.